Próximamente, Testigo Directo Editorial. Mano al cuello, pues, mano al cuello, pues, mano al cuello, pues. Pandilleros de las maras en El Salvador pagan escondederos a peso. Algunos ya han sido encontrados por las autoridades al tratar de camuflarse en ataúdes y albercas. Nuestro periodista Daniel Hernández muestra las insólitas formas en que han sido encontrados estos delincuentes. Más de 50.000 militares y policías persiguen día y noche a los escurridizos pandilleros que aún se esconden en las calles de El Salvador, luego de la captura de más de 61.000 miembros de la MS y del Barrio 18. Con estas iniciativas, tanto del régimen de excepción y las iniciativas procesales penales contra estos grupos criminales llamados maras o pandillas, han sido efectivos y los resultados son irrefutables. Por eso algunos de los pandilleros intentan escapes insólitos. Aquí uno de ellos fue encontrado escondido dentro de un ataúd. Él se hacía pasar por muerto, mientras dos de sus cómplices trasladaban el féretro en un vehículo con rumbo a Guatemala. Pero las autoridades no se creyeron el cuento y decidieron revisar el cadáver, el que de milagro recobró vida. Los tres pandilleros fueron detenidos, mientras el hecho ha sorprendido a todos. Yo sí vi la noticia de que iban al ataúd y yo me puse a reír porque, ya están desesperados y creo que no hayan qué hacer ni cómo salir, pero creo que cada quien paga lo que ha hecho. Tanta es la maldad de la mente del hombre o los jóvenes estos. Aunque yo lo hubiera seguido el jueguito y le hubiera echado tierra para asustarlo que va muerto. ¡Manos a la cabeza! ¡Cabeza! ¡De vuelta! Este es otro caso. Un pandillero intentó ocultarse dentro de una pila llena de agua, pero no soportó la respiración y debió salir a tomar aire. Fue entonces que las autoridades lo pescaron. ¿Tenés arma? No, no tengo arma. ¿Ah? No tengo arma. ¿Seguro? Seguro. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Dame tu nombre. ¿Tu nombre? Soy Marlon. ¿Marlon qué? Eliezer. ¿Eliezer qué, pues? Córdoba, Ávila. ¿Cuántos años? 22. ¿Dónde sos vos? De aquí, de Cuba. Imagínense cómo hacen ellos para... Ahorita andan huyendo por todos lados buscando motivos y razones para poder salir de una manera, como le puede, camuflajeada. Mientras que otros delincuentes están cayendo fuera de las fronteras. Este, por ejemplo, fue detenido por la policía guatemalteca, la que lo entregó a las autoridades de El Salvador en un punto fronterizo. Aquí fue recibido con una enérgica advertencia. Y vas a pasar al proceso nuestro judicial con una probable condena de 30 a 35 años, ¿oíste? Mírame a la cara, ¿oíste? Aquí en el país se respeta ya eso, ¿oíste? Toda tu estructura está detenida ya completamente. Y vos fuiste uno de los causantes de los últimos hechos delictivos en nuestro país, bien lo sabes. Vos ordenaste muertes y ordenaste homicidios en nuestro país en los últimos días. Como este es un problema regional casi de Guatemala y sobre todo de los tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, no sé qué está esperando el presidente de Guatemala, tomar también las medidas del régimen de excepción, también la Xiomara Castro de Honduras, que ya lo está haciendo, creo. Ya hay que erradicar a nivel del Triángulo del Norte, hay que erradicar eso. Y es que las pandillas han sido arrodilladas por el gobierno salvadoreño, que en los últimos 10 meses ha puesto tras las rejas a la mayoría de sus miembros. Pero aún quedan muchos por encontrar. Sinvergüenzas. El presidente Nayib Bukele está al frente de esta guerra. A estar en camino a ser el país más seguro de América. Ha ordenado perseguir sin descanso a otros 15.000 pandilleros que se presume aún están escondidos en los lugares menos pensados, siendo protegidos por sus familias o lo que queda de la estructura criminal. Y lastimosamente tiene que parar. Es la única forma que vamos a lograr la paz. Que se cumpla la ley, que se haga justicia. Una de sus principales herramientas ha sido la aprobación de un régimen de excepción que ha suspendido varias garantías constitucionales, lo que permite incursiones policiales en cualquier rincón del país, a cualquier hora, y capturas express de delincuentes. ¿Y cuánto va a durar el régimen de excepción? Cuanto sea necesario. Pero lo que sí es que tenemos que corregir las causas estructurales que causaron esa delincuencia para que no vuelva a pasar. ¡Libertad! 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 ¡Viva los derechos!
Pero sus acciones han causado protestas, principalmente de decenas de familiares de detenidos que aseguran que los suyos no son miembros de pandillas y que han sido acusados injustamente por el régimen. Ellos piden liberaciones inmediatas mientras denuncian violaciones a los derechos humanos. ¡Libertad! ¡Libertad! Porque todo el pueblo quiere justicia, que no sean corruptos, que se lleven a los que de verdad deben, no a los inocentes. La policía no está actuando al pie de la letra como debe ser los estatutos penales. Están irrespetando el derecho de la gente de la clase trabajadora y eso es lo que venimos protestando en este día. Pero el mandatario les respondió. Alguien va a decir, no, pero hay errores. Y yo pregunto, ¿qué policía del mundo? Díganme una policía de un país del mundo que solo arreste culpables. Por eso hay más de 3.000 que han sido liberados y van a ser liberados todos, los inocentes. Pero los culpables van a ir a la cárcel y tienen que pagar. Sin embargo, aseguró que la lucha contra las pandillas no se detendrá hasta que el último de sus miembros haya sido localizado en sus insólitos escondites, ya sea en casas, mano al cuello pues, mano al cuello pues, mano al cuello pues, en montañas e incluso fuera de las fronteras. En ese sentido sí quizás soy un poco escéptico. Jamás va a dejar una sociedad limpia completamente, ¿va? Esperando en Dios pues que sí, al menos reaccionen esos pandilleros y cambien sus modos de vivir, ¿verdad? Le falta todavía, no hay mucho porque ve que andamos libres, antes no podíamos, pero faltan y él tiene que dejar la ley esa que tiene de excepción para poderlos agarrar hasta el último. El fenómeno tiene que desaparecer y también la criminalidad o el crimen común. No, para mí que encierren, los encierren para siempre, porque imagínense que los van a sacar para que vayan a volver a hacer las mismas hechorías. Una nueva forma de contar historias. Testigo Directo Editorial.